Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Gracias al Señor, aquí estamos un día más para anunciar el mensaje de salvación, para compartir la palabra de Dios. Y aquí estamos, vamos a estar hablando, libro de Lucas, capítulo 12, el siervo vigilante. Dice la Escritura 12:35, tened vuestras cinturas ceñidas y vuestras lámparas encendidas, sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Y aquí una y otra vez la Escritura nos habla de estar preparados para ese día, de estar vigilando los tiempos. Estamos vigilando los tiempos, estamos en los tiempos finales, y Dios quiere que procedamos al arrepentimiento para que alcancemos salvación, que es solamente por medio de Jesucristo. Y entonces dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Dios quiere que estemos preparados. El velar en la palabra significa tener su vida en orden, estar listo, estar ocupados en los negocios del Padre. Eso es estar velando, estar preparados para su venida. Después dice, y aunque venga la segunda vigilia o la tercera, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Hablando de que debemos estar listos en cualquier momento. La segunda vigilia, la tercera, hablando de la noche, la madrugada. En cualquier momento de nuestra vida debemos estar preparados, debemos estar vigilantes. Pero saber esto, que si supiera el padre de familia que hora el ladrón habría de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En otra ocasión Jesús dijo, no vendrá con advertencia. La venida de Cristo no va a ser con advertencia. Nadie sabe el día y la hora. Lo que sí tenemos es la seguridad de que va a venir, y también tenemos la advertencia de que debemos estar velando. Y quiero continuar con el siervo infiel, que está ahí mismo, continuando en Lucas 12, versículo 41. Y dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Esta parábola que acabamos de hablar, Pedro quería conocer un poco más de la interpretación de esta parábola. Y entonces Jesús le responde, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Y la palabra nos compara a nosotros con mayordomos. Nosotros somos mayordomos. El mayordomo es el que está a cargo 100% de las cosas, pero no es el dueño, porque el dueño es Jesucristo. El dueño es el Señor. Él es el dueño de toda la tierra, el dueño de nuestra vida. Él nos hizo y además todavía nos compró con precio de sangre.
Entonces la Escritura, cuando se refiere al hombre, habla que somos mayordomos, personas que estamos a cargo, pero no somos dueños. Por ejemplo, estamos a cargo de nuestro tiempo, estamos a cargo de nuestra familia, estamos a cargo del dinero que recibimos. Hay gente que lo gasta con responsabilidad, hay gente que lo gasta con menos responsabilidad, hay gente que es fiel, hay gente que es infiel. Y entonces aquí nos está diciendo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquí está hablando de esa persona que dejan a cargo, y eso pasa mucho aquí. Yo estaba en trabajos que el jefe dice tienen que hacer esto, esto y esto, y se va. Y hay gente que es fiel y se pone a hacer el trabajo, pero también hay gente que se pone a trabajar al suave y se pone a ver el teléfono bastante. Eso pasa aquí. Yo estuve aquí más de un año, ahí buscando trabajo. Y entonces el jefe llega y el que está en el celular lo encuentra en el celular. Y el que trabaja lo encuentra trabajando. A la hora que el trabajo se pone difícil, ¿a cuál de los dos cree usted que el jefe va a sacar? ¿A cuál de los dos? Por supuesto, el que no ha sido fiel, al que estaba entretenido con el teléfono, al que no estaba trabajando, no estaba poniendo su esfuerzo. Y es lo que nos está diciendo el Señor en esta parábola. Nos está hablando de un siervo que fue infiel. Y dice el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Cuando nos vean trabajando en la voluntad del jefe, que usted trabaje, que sea fiel, que avance en lo que hay que hacer. Pero dice, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. En estos tiempos, la voluntad del Padre es que usted busque, que usted reciba a Cristo como Salvador, que lo busque, que sea fiel, que lea la Escritura, que asista a la iglesia, que ore. Esa es la voluntad del Padre, que usted verdaderamente conozca a Jesucristo, no que siga una religión. Las religiones, que son inventos de hombres, engañan a la gente, pero Dios quiere que usted tenga una relación con Él, con el Padre. Nosotros tenemos el acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, se rasgó el velo del templo que daba entrada al lugar santísimo, dando a entender con esto que todos tenemos el acceso a Dios. Y lo que Dios quiere es que busques de Él, que des gloria y honra a Jesucristo, que lo recibas como tu Señor y Salvador, y que seas perseverante hasta su venida, como acabamos de leer, que estemos vigilantes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí la palabra te está siendo muy clara, que va a ser castigado.
En el ejemplo que le puso la gente trabajando, que yo lo he visto, cuando se pone suave el trabajo, lo sacan al que estaba en el celular. Aquí la Escritura nos está diciendo que si su Señor lo ve, va a recibir azotes. Si usted lo sorprende el día de juicio sin recibir a Cristo como Salvador, va a ser lanzado al lago de fuego, una condenación eterna. Por eso es que en su inmensa misericordia Dios envía profetas, predicadores, para que te hablen la palabra, te arrepientas, recibas a Cristo y seas salvo de la ira venidera. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por supuesto que el jefe, si tiene un supervisor y la gente no trabaja, el supervisor tiene mayor culpa. Por eso es que Pablo decía, ¡ay de mí si no predicar este evangelio! Porque Pablo tenía mayor revelación, el peso sobre él, la responsabilidad era mayor, porque tenía mayor revelación. Pero todos tenemos la responsabilidad de velar, de estar listos, de estar preparados. A lo mejor no conoces mucho de la palabra, haz lo básico. ¿Cuál es el básico? Los básicos de la palabra. Tienes que creer en Cristo, visitar una iglesia, leer la Escritura, orar. Tienes que bautizarte. Esos son los pasos básicos del Evangelio. Dios te va a formar y después Él tiene un propósito para cada persona. Algunos predican, otros ayudan, otros administran, etcétera, etcétera. Pero tienes que estar velando. ¿Velando qué es? Estar a cuenta. Que mi vida esté a cuentas con Dios. Ser responsable con la familia. Ser responsable en lo que Dios te ha encomendado. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos estar velando. Velando en oración. Velando. En varias ocasiones Dios mandaba a profetas que le dijeran a los reyes, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Y en su gran misericordia Dios mandaba la advertencia, ordena tu casa. Y es lo que estamos predicando en esta mañana, ordena tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ordena tu vida, porque queda poco tiempo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Recuerde, al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Busquemos de Cristo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. Busquemos a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Velad. Que el Señor le bendiga. Escucha esta alabanza, vamos a continuar predicando. Con la palabra del Señor nos vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a hablar del tema siervo de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y aquí el Señor nos está llamando a ser justos, a no pecar, a dejar el pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, libertados del pecado. Cuando nos arrepentimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aquí la Escritura nos está haciendo un llamado a los que eran esclavos del pecado, que ahora sean siervos de la justicia. El que robaba ya no robe más. El que está en adulterio, siéndole infiel a su esposa, ahora séale fiel a su esposo. Y así la Escritura, el que era borracho, pues ya no sea más borracho, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora dice: presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y sabemos que en el mundo hay perdición y corrupción, pero en este mundo caído que vivimos, donde hay tanta injusticia, tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si nosotros buscamos de Cristo, si nosotros buscamos la justicia que viene de Él, no la de este mundo, sino la justicia que viene de Él, si nosotros verdaderamente buscamos al Señor, dice que como fin tenemos la vida eterna. La vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí te está dando claro las dos opciones que hay. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús. Usted no puede encontrar vida en otra cosa, ni en otra persona. Solamente vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Tómese en serio las cosas de Dios. No esté argumentando y siempre argumentando su punto de vista, porque Proverbio dice que el necio no se complace en otra cosa, sino en manifestar su propia opinión. Ahí está hablando del necio. Entonces deje los argumentos, deje la filosofía
y busque al Señor. Busque al Señor, como dice su palabra, como dice la Escritura. Busque al Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde el siervo vigilante. Tenemos que estar velando, porque el fin de obedecer la Escritura es la vida eterna. Pero dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Busquemos del Señor antes de que sea demasiado tarde. Busquemos de Cristo. Busquemos del Señor antes de que sea demasiado tarde. Que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros. Que la bendición de Dios esté sobre su vida. Oramos para que el Señor traiga libertad a los cautivos que están presos por los lazos del diablo, pero en Cristo hay salvación y vida eterna. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga.